Vamos a escuchar una entrevista a Yael Saint-Paul, quien es segunda vocal de la Confederación Argentina de Sordos y nos va a hablar acerca de los desafíos de la comunidad para con la Ley Federal de Lengua de Señas Argentina que están intentando que se introduzca en el Congreso. ¿Cómo fue haciéndose este camino? ¿Cómo fue surgiendo la necesidad de convocar a todo el territorio para hacer una ley federal de LSA? Perfecto. Este camino es un camino largo, algo que no es de ahora. Es un camino que ya Confederación Argentina de Sordos presentó dentro del Congreso. Dentro del Congreso hay ley presentada a través de Confederación Argentina de Sordos, que quiero aclarar que Confederación Argentina de Sordos es la entidad madre representante de la comunidad sorda argentina con sus asociaciones afiliadas. Sabemos que hay aproximadamente 45 asociaciones afiliadas, pero de las cuales hay 31. 31 que hoy en día están bajo nuestra sala, pero no dejamos de militar, preservar y luchar por la comunidad sorda, aquellas que no están afiliadas también. No es que solamente es una entidad que es bajo ala con las afiliaciones. ¿Sí? Bueno, como bien dije anteriormente, hay proyectos presentados de los cuales no se ha logrado el censo y aprobación. Por lo tanto, sabemos que es una lucha muy larga, pero no es menor, que hoy por hoy necesitamos militar por la mirada social, el derecho humano, el derecho lingüístico. Entonces creo que estamos parados en un año donde hay muchos cambios que nos trascienden, y esos cambios que trascienden también fue el clave que esta nueva comisión directiva que asumió en 2008, de la cual yo asumí en 2008 junto con mi equipo. Así que era uno de los deberes que queríamos retomar, el pedido y la lucha de ley federal. Pero ley federal, ¿por qué? Ley federal es un nombre, un título para apropiarnos a decir que es por el trabajo a nivel consenso nacional. ¿A qué quiero decir con esto? Venimos trabajando ya, hemos podido realizar 6 mesas federales con regiones. Entonces, cada región pudo participar, personas oyentes, personas sordas, entidades, diferentes entidades públicas, privadas, educativas, laborales, etcétera, que estuvieran con la intención de aportar para y por la comunidad sorda, que en este caso, lengua de señas argentinas, que es lo que estamos pidiendo. ¿Para qué? Para que esas partes y esas voces fueran sumadas dentro del proyecto. No es un proyecto que solamente Confederación Argentina de Sordos, solamente la comisión directiva. No, es la voz, entidad de todas las personas del pueblo argentino. Entonces nos parecía muy importante dar un medio de participación. COVID nos trajo una situación de pandemia donde nos movilizó, nos cambió la situación de vida, pero a nosotros nos favoreció a través de Zoom poder acercarnos a todas las regiones de esta Argentina. Entonces eso nos permitió hacer las 6 mesas. Y una última mesa es la general. La general, ¿a qué se refiere? Entidades a nivel nacional. Por ejemplo, INADI, Ministerio de Nación, etcétera, etcétera, como también entidades nacionales de oyentes, personas con discapacidad de síndrome de Down, o etcétera, que participaron, que dieron voz. Hasta inclusive la UNICEF logró participar en la última mesa. Así que es un logro inmenso, pero fue de mucho trabajo. Y todavía seguimos trabajando en esto. Seguro. ¿Qué barreras comunicacionales fueron encontrando en los distintos sectores del territorio? ¿Qué problemáticas? Es una pregunta muy amplia y muy larga, de extensa de lista, pero voy a tratar de hacerlo más concisa. Primero fundamental, la barrera de la lengua, de la comunicación. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué te digo de esto? La gran mayoría de las personas sordas nacen en familias y contextos de oyentes.
donde eso desconocen la comunidad sorda, desconocen la lengua de señas, desconocen un montón, así como desconocen de otra discapacidad, pero yo voy a hablar de las personas sordas. En este transcurso, ¿qué hacen? Hacen caso a la mirada médica, a lo primero que recurren, a un pediatra, a un médico, donde obviamente conocen su propia perspectiva, que es la lengua oral es la solución, el audífono, el implante coclear es la solución. Sí. Quiero aclarar, fundamentalmente, no es solución. Primero, ¿por qué? ¿Es una herramienta? Sí, bienvenido sea. ¿Una herramienta que es para mejorar la calidad de vida de las personas sordas? Sí. ¿Pero qué lengua oral es nuestra primera lengua? No. Nuestra lengua natural es viso-gestual y espacial, que es lo que cumple una de las grandes gramáticas que tiene lengua de señas argentina. Entonces, ahí cae y recae la privación lingüística. Al no poder adquirir en las tempranas de edad nuestra primera lengua, es lo que nos está pasando. Le estás sacando, le estás privando a ese niño, a esa niña, en sus primeras edades, tener un desarrollo cognitivo, lingüístico, social, psicológico, adecuado a la edad. Entonces recae que muchos niños recién, cuando se insertan a la educación, jardín, primaria, recién ahí puede ser que estén aprendiendo algo de la lengua oral. ¿Pero qué pasó durante las primeras etapas? Que las primeras etapas son las primordiales, las fundamentales. Y así puedo ir por la educación, una de las grandes barreras, donde hay docentes sordos que no están titularizados, donde recae que la educación no cumple con los derechos de las personas sordas. Podemos ir, nombrarte, Constitución Nacional de Acceso a la Argentina. justicia. ¿Cómo? Perdón. Acceso a la justicia, Acceso acceso a la salud, a la salud, al derecho derechos laboral. sexuales. Nosotros somos personas que hoy por hoy, yo puedo dar un simple ejemplo, tengo 33 años, trabajo y pago todos los impuestos y los derechos como cualquier otra persona, y soy una persona. Entonces, ¿pero dónde está todo mi arduo trabajo? Que mi familia, sin ir más lejos, son todos oyentes, con una mirada muy fervor médica, muy fervor, donde la patito criollo, pato negro sería, o cisne negro soy yo, pero bueno, no me molesta y lo voy a seguir haciendo. Claro, lo que vos estás marcando es históricamente como una negación de la identidad sorda como identidad válida y con la adquisición del lenguaje como herramienta de empoderamiento. Es una negación que desde la casa ocurre. Creo que la palabra correcta, falta muchísimo de información y capacitación, pero me refiero, porque siempre me reclaman a mí de, a ustedes les faltan más capacitaciones, ustedes las personas sordas nos tienen que capacitar todo el tiempo a nosotros. Yo ahí les miro y les digo a estudiantes de la universidad, estudiantes del ámbito laboral, a lo que sea, ¿por qué esperan a que les pase a ustedes en su propia zapatilla adquirir una discapacidad? Ya sea propios o un hijo, una hija, alguien de la familia o algún contexto. ¿Por qué esperan a que les suceda a movilizarse en su burbuja o en su vida cotidiana para recién tener un poquito de empatía o recién esperar adquirir una información? Entonces ahí es donde yo digo, porque, por ejemplo, yo para adquirir una educación, que si yo quiero trabajar de matemáticas, me tengo que acercar a estudiar matemáticas. No es que puedo que me explique y que me llueve matemática en la mente. Entonces, ahí está la vuelta de rosca también. Porque también tengo estudiantes médicos donde me miran y me dicen, pero nosotros buscamos la solución. Bien, pero te hago una pregunta. Yo nací sorda, ¿sí? ¿Yo necesito la solución?
o yo necesito la lengua, la comunicación, para poder adquirir una calidad de vida con los mismos derechos iguales que vos. Sin ir más lejos, iba a decir que la Constitución Nacional, artículo 6, dice igualdad ante todos los derechos para todas las personas, Venezuela argentino. ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el resto de la comunidad sorda? Ahí, ¿qué sucede? Porque un simple ejemplo, Rampla. Todo el mundo, la Rampla es para las personas con discapacidad motriz. Discúlpenme, no, es para todas las personas. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona adulta mayor, con un bastón, una embarazada, etcétera. Y así puedo enumerar millones de sucesos que lo utilizan a la Rampla. Pero siempre señala a la persona con discapacidad motriz, cuando es una necesidad y un derecho que nos va a brindar para todo, para todas las personas. Lo mismo va a suceder con lengua de señas argentina. ¿Qué sucede hoy por hoy con lengua de señas argentina? Muchas veces siguen escuchando con lenguaje. Es un lenguaje de señas. No, es una lengua que tiene una estructura gramatical propia, tiene valores y connotaciones mismas con los mismos valores de una lengua. Lengua es un sistema de signos por excelencia que tenemos las personas. ¿Sí? Sí. Entonces, hay que saber la gran diferencia que tiene entre lenguaje con lengua. O lo mismo con sordos mudos. Las personas son sordas mudas o sordomudos. Disculpen, no. Somos personas sordas que no adquirimos la lengua oral de manera temprana como el resto porque no escuchamos. Ustedes hablan gracias a que escuchan. Si no, ¿cómo hablan? ¿Cómo es que empezaban a repetir los monosílabos, las sílabas de mamá, la onomatopeya? Entonces hay falta de información, falta de que muchas veces han escuchado cómo es la forma de aprender a hablar, pero se quedan ahí o nunca se lo ponen a pensar cómo es que adquieren el habla. El habla lo adquieren gracias a que escuchan ya internamente del embarazo. Y hay pruebas comprobadas que una madre le canta o le habla al niño dentro de la panza, está escuchando, está percibiendo. Entonces, un niño, una niña, personas sordas, que nacemos sordas de nacimiento, obviamente que no, pero nos manejamos a través de lo visual, a través de los aromas, a través de la vibración. ¿Y qué mejor que esa familia, ese sostén, esa persona responsable tenga lengua de señas meramente como primera lengua? Y les puedo asegurar que tenemos pruebas fervormente de niños y niñas sordos con lengua de señas que adquirieron de momento cero, que hoy por hoy tienen 2 o 3 años y hablan como cualquier niño. Son cosas muy diferentes. Por eso hoy la campaña de ley federal no está mirando a la mirada de discapacidad, está mirando por el lado de la mirada de derechos humanos, la mirada de derecho lingüístico. Es un derecho lingüístico ante la igualdad de todos, de todas las lenguas. Perfecto. Eso es lo que viene a traer como nuevo la ley, ¿no? La mirada desde el modelo social, la mirada de los derechos humanos. Sí, nos tomamos fervormente de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo sacó en 2006, fervormente la mirada social, la mirada de los derechos lingüísticos, los derechos humanos, el derecho, que somos sujetos de derecho. Nos agarramos fervormente de eso. ¿Por qué? Porque es real. Yo tengo el mismo derecho que vos, que nuestros compañeros que están presentes, nuestros compañeros que están escuchando. Tenemos el mismo derecho. Entonces eso también es un arduo trabajo dentro del Congreso hoy por hoy, con todos los diputados y diputadas que están presentes, y todavía hay en el país Argentina que quiero acotar y aclarar. Sudamérica somos los únicos 2 países sin reconocer lengua de señas, Guayana y Argentina. El resto de los países lograron y adquirieron su reconocimiento de lengua. Es muy paradójico. Aquí voy con paradójico. Nosotros en el 2007, Confederación Argentina de Sordos presentó un proyecto con este ítem, con el primer artículo. Lengua de señas argentina
como patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda del suelo argentino. Algo muy, muy novedoso para este momento 2007, donde patrimonio lingüístico. ¿Por qué patrimonio lingüístico? Todos nos decían que nos queríamos apropiar, como que somos dueños de nuestra lengua. No, es una identidad que nos pertenece, somos parte de una comunidad minoritaria, no es de propiedad. Patrimonio se habla y se identifica y el significado con identidad, antes iguales con el resto de las personas sordas. En ese momento, 2007, que se presentó el proyecto, había un montón de países de Sudamérica que no tenían reconocimiento de la lengua de señas. Tomaron nuestro vocabulario, patrimonio lingüístico, tomaron, bienvenido sea, todo el resto lograron aprobar lengua de señas argentina. Y Argentina, hoy por hoy, 2021, seguimos en lucha. Donde Argentina, Confederación Argentina de Sordos, está afiliada a Federación Mundial de Sordos. Federación Mundial de Sordos de la misma está adherida a la Organización Mundial de la Salud, a la OIT, a OMS. Entonces, eso sucede que estamos netamente relacionados con el resto de los países. Tenemos información con el resto de los países. ¿Qué es lo que sucede y lo que no sucede? Y hoy por hoy seguimos en Sudamérica siendo los últimos 2 países sin reconocer nuestra lengua. ¿Y ahora qué estrategias van a establecer como para poder lograrlo, que no se cajonee? Bien, seguimos trabajando. Diputados, quiero aclarar que nosotros, en Confederación Argentina de Sordos, no va por una bandera política, lo que quiere es ir dentro de Congreso por todos los partidos políticos. Sabemos que hay 46 comisiones diferentes dentro del Congreso, por lo tanto, un proyecto, cuando ingresa dentro del Congreso, hay una mesa, comisión, donde se encarga de evaluar qué comisiones va a ir. ¿Por qué? Aquí quiero ir con esto. Un proyecto puede estar redactado con un tema de derecho lingüístico, va a la Comisión de Derecho Lingüístico. Sí. Otro de Derecho de Justicia va a la Comisión de Derecho de Justicia. Así sucesivamente. ¿Sí? ¿Quedó claro con esto? Bueno. Clarísimo. Entonces, hoy por hoy seguimos trabajando, tratando de hacer visibilización, capacitación, sensibilización, de romper esa mirada médica que tienen la gran mayoría y que puedan entender cuál es nuestra postura, que es de derechos humanos, de derechos lingüísticos, con mirada social, para la mirada social con los derechos brindados de igualdad ante a todos los argentinos, para toda la comunidad sorda, ya sea de norte, sur, este, oeste, con todos los derechos políticos, justicia, educativa, social, laboral, y etcétera, puedo enumerar. Así que venimos con mucho trabajo arduo, con todas las reuniones, con diversos políticos. Por suerte hemos logrado tener una buena perspectiva y una buena disposición del otro lado también, que eso hay que rescatarlo, que no es menor, pero bueno, queda largo el camino todavía, porque sabemos que una vez que ingresa dentro del Congreso, no hay mucho que más poder hacer de Confederación. Sí, estar detrás del proyecto, sí, tratar de seguir dialogando con los diferentes políticos, políticas, diputados que hay, como también senadores, senadoras, que no nos olvidemos, porque no es solamente con los diputados, nada más, no, sino también con los senadores, con las senadoras. Así que, por suerte, con las 7 mesas a nivel nacional, hemos dado un gran pie y también hoy en día, hace una semana, lanzamos firmas digitales a través de una plataforma chen.org,
que se encuentra dentro de nuestro perfil de la web de Confederación Argentina de Sordos, como también de Instagram, CAS-Argentina, o como a su vez Facebook, Confederación Argentina de Sordos, y también inclusive Twitter. Twitter es CAS-Argentina. Y en cualquiera de esas redes, como la web, como las otras 3 redes, pueden obtener el link para poder las firmas y seguir replicando. Eso sí, es sumamente importante porque con esa firma tuya, de tu familia, de tus amigos, de tu conocido, de tu conocida, es un gran aporte de granito de arena, digo yo. Eso La es. idea sería llegar a cuántas firmas, más o menos. ¿Cuánto, perdón? La idea sería llegar a cuántas firmas, más o menos. Bien, como el proyecto no es a través de firma consenso, que hay, que dentro del Congreso tenés formas de presentar un proyecto. Hay una de las ítems que es cuando vos llegás a 250.000 firmas, podés presentar un proyecto directamente sin pasar por las comisiones. Bien. Argentina, hasta el día de hoy, 2021, no hay proyectos aprobados, reconocidos a través de las firmas, no las hay. Claro. Así que vamos a utilizar el método convencional presentando el proyecto ante la mesa de diputados del Congreso, pero la firma es cuanta más cantidad de firmas. Hoy por hoy llegamos a casi 25.000 firmas, pero cuanto más firmas, mejor. Es algo que estamos muy, muy contentos como comisión directiva haber logrado en menos de una semana 25.000 firmas y queremos llegar a más. Cuanto más es mejor porque lo que hace el programa es molestar a los diputados y a las senadoras que estamos insistiendo y movilizando para presentar este proyecto de ley que es reconocer lengua de señas argentina como lengua natural, originaria, de patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad sorda, donde esto va a brindar la accesibilidad, la libertad y uso de la lengua de señas, la enseñanza, los derechos de los docentes sordos dentro de del diseño curricular convencional, la accesibilidad garantizada por el Estado, público, privado, en todos los ámbitos, y lengua natural, que no es menor, No, la idea sería un poquito empezar a pinchar para que también en las escuelas se contemple la enseñanza de la lengua de señas a personas, aunque no sean sordas. ¿En algún momento se quiere lograr eso? Bien, tu pregunta es muy clara. Nosotros lo que prevalecemos siempre es que la lengua de señas sea brindada en todos los ámbitos. Pero ¿quiénes pueden brindar lengua de señas? Personas sordas idóneas, capacitadas. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos docentes oyentes que dicen ser capacitados propiamente de lengua de señas argentina, que lamentablemente están atrofiando nuestra propia lengua. Con conocimiento o desconocimiento o con la mejor intención. Pero seamos concretos y realistas. Lengua de señas es una lengua natural, que es una lengua viva, que no tiene la misma cantidad de años y de millones de años que la lengua oral. Por lo tanto, al ser una lengua viva, hay que prevalecer y cuidar. Entonces, ¿quiénes son los principales factores que van a adquirir la propia lengua? Las personas sordas, que conocen al ser visual, al ser gestual y espacial, los giros idiomáticos. Hay un montón de factores que yo quisiera explicarles a una persona oyente y me es difícil. Me es difícil porque como persona sorda para mí es natural. Es como que para mí el silencio es tan natural que una persona oyente me dice, pero ¿y cómo te despertás a la mañana? ¿Y cómo te tocan el timbre en la puerta de tu casa? ¿Y cómo escuchás cuando se te cae algo? ¿Puedes manejar auto? Sí, manejo auto. ¿Y cómo podés escuchar cuando te tocan bocina? ¿Y cómo?
Discúlpame, tengo vista, puedo ver todo, me puedo manejar y desenvolver en el ámbito que deseo y que quiero. Hay un montón de cuestiones que a veces eso es importante recalcar. Nosotros prevalecemos y militamos para que las personas sordas, cualquier persona, perdón, quiera aprender lengua de señas, sí, pero docentes, docentas, sordos, sordas, idóneos, de los cuales van a poder cuidar y prevalecer nuestra lengua. Tal cual. Por lo tanto, eso también quiero recalcar, que hay muchos docentes sordos. Yo soy un docente de sorda. Soy profesora de sordos, profesora de intelectuales, en todas mis profesiones. Y me pasa que veo de mi entorno un montón de docentes sordos, sordas, que no son titularizados. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no son titulares? Bueno, ahí también hay otra de las cuestiones que hay que repensar y plantear, prevalecer, cuidar. Hay gente que está ocupando sus lugares, que no es sorda y está ocupando esos lugares, ¿no? Sí, sí, y muchas veces pasa de las competencias hasta el nivel educativo, laboral. Vos querés presentarte para ser jefe, jefa, y muchos de los exámenes están planteados con audios, con videos, con audio, sin subtítulos, sin nada, y las personas sordas está plenamente capacitada, es idóneo para ser jefe, jefa. Pero ¿qué pasa? A la hora de rendir un examen no tiene la accesibilidad adecuada. Entonces, pasa un montón de cosas así, en el ámbito como docente sorda, en el ámbito laboral, la accesibilidad laboral o los derechos, por ejemplo, para obtener trabajo, la cantidad de personas sordas que tienen trabajos precarizados. Sí, ¿Por sí. qué pasa Yo, eso? Discúlpame. sí, quería preguntar algo sobre esto que están comentando de la accesibilidad. eh, y para poder impulsar la ley, a mí me parece que está faltando parte de los medios, ¿no? Entonces digo, en medios para poder colaborar. Emilce, Sí. hubo una parte de la pregunta como que se cortó. Yo no sé si vos me... ¿Vuelvo? Ahí se te escucha ¿Vuelvo? bien, Emi. Sí, yo te escucho bien, vuelvo. Eh, Escucho todo esto de la accesibilidad y también pienso en los medios, en si, a mí me da la sensación de que los medios no acompañan lo suficiente, no solo para el tema de la ley, sino para todo lo que es accesibilidad. ¿En dónde tendríamos que poner el foco los que estamos en los medios, como para poder acompañar? Bien, sí, es verdad. Voy a hablar en algo concreto, real, que se vio el año pasado, marzo, comienzo de COVID, pandemia. Aníbal Fernández, presidente de nuestro país, dando una charla, Conferencia de prensa. perdón, una conferencia, la palabra concreta, una conferencia, y no hay intérprete de lengua de señas argentina en esa información. Todas las personas sordas, sabiendo de que veíamos en ese mismo momento, pleno comienzo de marzo, plena situación COVID-19, desconocimiento total y nosotros con desinformación total. Que Confederación Argentina de Sordos, junto con un equipo ad honorem de intérpretes, a través de Facebook, se hizo, arremangó las mangas a hacer todos los videos en lengua de señas de todas las conferencias que hacía Aníbal Fernández a través de COVID-19, tratando de dar lo mejor posible. Que recién, finales de mayo, junio, ahí, mayo, comienzo de junio, empezó a tener algún que otro programa de televisión, a nivel nacional estoy hablando, con intérprete de lengua de señas. Para ese entonces,
te estoy hablando de sencillo, concreto, en algo que vivimos en carne propia. No es más lejos, hace menos de un año, hace un año, perdón. Entonces, imagínate, sí, estoy netamente de acuerdo. Ahora, Perdón, tu pregunta es, ay, perdón. igualmente ahora hay lengua de señas en las conferencias de prensa, pero las tapan los programas. Yo por lo que vi, las tapan, hice varios videos en historias de Instagram, porque los canales tapan la intérprete con el newsletter, no sé cómo se llama, con el Zócalo. Sí, sí, sí. Con el Zócalo. Confederación Argentina de Sordos junto con MACMA en su momento y ya se mandó reclamo. Lo que pasa es que hay un montón de canales que son privadas, entonces no tienen el mismo potestad que los canales como Claro. canal televisión pública. Bueno, Emil se había preguntado, y veníamos de eso, había preguntado cómo podemos desde los medios contribuir a la visibilización de esta causa, y a propósito de eso mencionábamos la inaccesibilidad que se da desde los medios. Es interesante la experiencia desde la Confederación, cómo hace todas sus campañas con todo tipo de accesibilidad. Es decir, por ejemplo, las personas ciegas podemos acceder a los materiales, a las producciones que hacen, porque también ponen audio, no solo lo hacen en lengua de señas. Bueno, ahora te doy lugar, Yael, para que sigas contándonos cómo es que podemos lograr de accesibilizar y de contribuir a la visibilidad. Bien, gracias. Sí, es así. Nosotros en Argentina de Sordos, en Confederación, perdón, trabajamos junto con AIS y con un equipo de intérpretes. Entonces, todos nuestros videos tienen voz, subtítulos. Respetamos de que los subtítulos sean en letras amarillas con fondo negro para las personas con discapacidad visual. También para las personas sordos ciegas, con el tema del fondo azul o fondo verde o negro, para las personas para que al momento de ver lengua de señas les sea mucho más dinámico, ágil y accesible. Así que todo lo que ustedes puedan replicar a través de sus redes, a través de sus páginas, Facebook, Instagram o inmediatamente en vivo, pueden informar que nuestras redes, la web, Instagram de CAS-Argentina, Facebook, Confederación Argentina de Sordos, Twitter, CAS-Argentina, de esa manera para contar con la accesibilidad completa. Lengua de señas argentina, voz, subtítulos. Sí. Yo quiero repreguntar para continuar. Perdón, justo nuestra compañera intérprete se quedó sin audio. Ok. Gracias. ¿Ahora? Se le desconectó el celular. ¿Ahora? Ahí está escuchando perfecto. Ahí sí. Bueno. Quería preguntar esto. Me quedé con cuando comenzaron a contar cómo subtitular los videos. Me di cuenta que yo lo había hecho correctamente, pero sin saber que así se hacía. En un mini documental y en algunos videos. Entonces, la pregunta es, si queremos capacitarnos, porque necesitamos aprender todo esto, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo nos recomiendan hacerlo para poder hacerlo correctamente? Bien, perfecto. Todo lo que es subtítulos, todo lo que implica con eso, meramente las asociaciones de las personas ciegas o personas con discapacidad visual suelen tener más completa la información. Nosotros respetamos bajo la regla de lo que está informe de accesibilidad audiovisual, que ahí
en la ley de accesibilidad de audiovisual, da los ítems. Ítem de qué estilo de letra se puede utilizar, con fondo negro, la letra amarilla, el tamaño, cuánta cantidad de caracteres en una oración para que sea dinámico y no que una oración sea muy cargado en una misma imagen y en el otro minuto sea con 2 caracteres o 2 palabras. ¿Sí? Fui clara con eso. En cuanto a lengua de señas argentina, nosotros tenemos trabajo en equipos junto con AES, donde todo es medianamente nuevo, todo el tema de la accesibilidad con videos, todo, por el hecho de que recién hace menos de un año tenemos un departamento de sordos ciegos dentro de Confederación Argentina de Sordos, que, bueno, todo es novedoso porque estamos adquiriendo las informaciones, como bien le dije, Confederación Argentina de Sordos está afiliada a Federación Mundial, de lo cual nosotros meramente vamos recibiendo las informaciones de ellos. Y ahí adquirimos la información de que el fondo azul les sirve para las personas sordas, sordas ciegas. De ahí adquirimos de que los subtítulos siempre con una placa bien abajo, sin tapar las señas, es acorde. Todo es un trabajo, quieras o no, de lo que es el campo de la tecnología de red social, es reciente, porque convengamos que veníamos trabajando mucho de modo presencial. Hay que ser realista y es una realidad concreta de que el cambio del COVID nos vino a movilizar en millones de formas. Entonces eso también movilizó a la comunidad sorda. Igual está bueno por ahí aclarar que el hecho de que haya subtítulos en los materiales audiovisuales no quita que no sea muy, muy importante y necesario tener ILSAs, ¿no? Intérpretes. Es súper, súper importante la voz, subtítulo y lengua de señas. Sumamente importante. ¿Por qué les quiero decir eso? Como bien le dije que las personas sordas nacen la gran mayoría en familia de oyentes y adquieren un modelo médico, no adquieren una lengua oral al 100%, no adquieren una construcción cognitiva de comunicación al 100%. Entonces hay un porcentaje de personas sordas donde se manejan a través de la lectura labial, donde se manejan captando la electroescritura. Entonces el subtítulo es sumamente importante para todas las personas. Aclaro que quiero ser concreta, que ha pasado hace poco en la red social, donde dice que la gran mayoría de las personas oyentes en las redes sociales de Instagram o redes sociales, vamos a poner en general, optan por dejarlo en silencio y manejarte con subtítulos. Así Increíble. que algo que también para pensar y tenerlo en cuenta. Increíble. Tremendo. Pero, o sea, yo lo que me refería a esto porque muchas veces, no digo nosotras que somos pichis, que manejamos un presupuesto nulo, sino desde los canales, desde las grandes productoras, se contentan con poner subtítulos y creen que eso solo es accesibilidad. Yo quería que desmitifiquemos esto, ¿no? Que es muy necesario también que haya LSA en todos los materiales, en todas las producciones. Estoy netamente de acuerdo con vos. El planteo es una de mi militancia dentro de la Universidad de la Nacional de acá de La Plata. Soy de Entre Ríos, pero vivo en La Plata y docente de acá. Milito mucho con este tema de que en todos los ámbitos tiene que contar con la accesibilidad plena con lengua de señas argentina y si no es intérprete de lengua de señas argentina, personas sordas que pueden hacer la producción con video grabado también, que es más, todavía mejor inclusive. ¿Por qué? Porque la persona sorda
puede hacer llegar el mensaje con propiamente la estructura gramatical propia del lenguaje de señas. Entonces eso también, sí, estoy netamente de acuerdo con vos, en todas las producciones. Las radios, hoy por hoy, que si bien en vivo les dificulta mucho poder tener un intérprete en el momento, en vivo, bueno, que sea grabado y que lo puedan subir a través de YouTube en vivo de la radio con un intérprete de lenguaje de señas en las dos pantallas en el mismo momento. Entonces eso también brinda, ya de por sí YouTube tiene subtítulos incluidos si desconocen de cómo incorporarlo, pero hay un montón de aplicaciones que son sumamente fáciles. Habla a la persona que hace menos de 2 años, créanme que hace menos de 2 años desconocía la cantidad de aplicaciones que había con subtítulos, con los audios, todo. No me creo para nada capacitada para esto, pero puedo dar un aporte. Puedo poner, aunque sea subtítulos de fondo negro con letra amarilla. Es algo que todo lo podemos hacer. Instagram inclusive tiene subtítulos incluido hoy por hoy. O sea, eso también, ya cuando la gente dice, no, pero que no se puede, porque es difícil. No, es meramente es un poquito de unos minutos más y lo haces, lo completás. Porque te puedo asegurar que la persona que tenés al lado tuyo te va a agradecer que estás haciendo con la accesibilidad completa. Yo primero agradecer a Yael por estar acá y por todo lo que nos contaste, que es un montón. A Dora, porque les cuento que es nuestra primera entrevista en este contexto y chicas, estoy muy emocionada. Creo que es hermoso que podamos hacer estos intercambios. Creo que no es lo mismo llamar a alguien y decirle que nos hable de la ley y que esa persona no sea usuaria de lengua de señas, porque el punto no es, digo, hacer un video de TikTok con lengua de señas, sino ser realmente usuario de lengua de señas y de todo lo que implica la comunicación no oral. Y eso, y agradecerles re de corazón. Posta que es hermoso este intercambio. Gracias Laura, gracias Maive, Milce, Dora, gracias. La verdad que sí, el espacio, como bien dije, no me di cuenta de agradecerte en primera instancia, pero de Confederación Argentina de Sordos, yo como parte de SHAE, como persona sorda, como vocal, como militante de la comunidad sorda, gracias por el espacio y la oportunidad.